Antecedentes de la seguridad social. El hombre primitivo, en lucha permanente contra una tierra inhóspita, se vio acosado por ciertos fenómenos naturales y tuvo que satisfacer por instinto sus necesidades más elementales. La invención de la agricultura fue una forma de asegurarse alimento en vez del método de la caza y de la recolección de frutos silvestres. Esto se tradujo en una mayor seguridad frente a un enemigo exterior. En Egipto se crearon las instituciones de defensa y de ayuda mutua, que prestaban auxilio en caso de enfermedad, como el Servicio de Salud Pública, financiado por un impuesto especial. En Grecia, los ciudadanos que por sus limitaciones físicas no podían satisfacer sus necesidades eran auxiliados y educados los hijos de quienes habían perecido en defensa del Estado. Los erans consistían en asociaciones de trabajadores con fines de ayuda mutua. Los aetyrians tuvieron también existencia en Grecia cuando el trabajo estuvo a cargo exclusivo de esclavos. En Roma surgieron los Collegia Corporea Officii, que eran asociaciones de artesanos con propósitos mutuales, religiosos y de asistencia a sus agremiados y a sus familiares. Estos asumían la obligación de atender a sus funerales. Esta institución subsistió hasta la caída de Roma. Culturas americanas. Los incas garantizaron a la totalidad de sus ciudadanos el derecho a la vida mediante la satisfacción plena de sus necesidades físicas primordiales. Como ejemplo, los sobrantes de los cultivos eran depositados en las pirúas, que eran graneros del Estado, para cubrir la escasez en los casos de sequías o de calamidades públicas, así como de atender a los ancianos, viudas y huérfanos a cargo del Estado. Con los mexicas, el calpulli cumplía determinadas funciones de previsión. Por ejemplo, cuando el jefe del calpulli o cualquiera de sus miembros se enfermaban, sufrían accidentes o recibían lesiones en la guerra, tenían derecho a seguir percibiendo la parte de los productos que se obtenían. Época moderna. Con el inicio de la revolución industrial surgen los sistemas iniciales de protección, tales como el ahorro privado, la mutualidad, el seguro privado, la responsabilidad civil y la asistencia pública. Correspondió a Alemania iniciar la segunda etapa de la evolución histórica de la seguridad social. Fue obra de Otto von Bismarck, quien presentó al Parlamento un proyecto de seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades, que alcanzó consagración legislativa el 15 de junio de 1883. Los seguros sociales establecidos en Alemania constituyeron la fuente inspiradora de los seguros sociales que se implantarían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la aparición de la seguridad social. Inglaterra. De 1907 a 1925 se promulgaron diversas leyes en materia de seguridad social que otorgaban los siguientes beneficios: de atención médica, jornada máxima de 8 horas en las minas, casas económicas para obreros, protección en caso de invalidez, pensiones y seguro de maternidad. En Estados Unidos, en 1936 se promulga la Social Security Act con el presidente Franklin Roosevelt. Esta ley fue la primera que consideró a la seguridad social como sistema de concepción integral, utilizando a todas las instituciones destinadas a lograr este propósito. Instrumentos internacionales en seguridad social. Existen diversos instrumentos internacionales, tales como Declaración de Santiago del año 1942, Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo de 1944, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entre otros más. En México, los antecedentes más cercanos de la seguridad social son la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, que se expidió en 1904, la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León de 1906. En la Constitución de 1917, en los artículos 373 y 123, se recogen los derechos de la seguridad social, la educación y la vivienda. México se convierte en pionero mundial al incluir constitucionalmente estos derechos, pilares básicos del bienestar.
En 1929 se plasmó en el artículo 123 de la Constitución la necesidad de una ley del Seguro Social, pero fue hasta 1943 cuando se promulga, y ese mismo año se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la Ley del Seguro Social del 43 se contaban con los siguientes beneficios: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y no profesionales, maternidad, invalidez, vejez, muerte, así como cesantía involuntaria en edad avanzada. Todos estos eran financiados mediante contribuciones tripartitas del trabajador, el empleador y el Estado. En la ley de 1973, que se expidió con Luis Echevarría, se hizo extensivo el seguro social a los asalariados, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, patrones, personas físicas y trabajadoras domésticas. En la ley de 1997, publicada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, se dio la reforma a los sistemas de pensiones. Promulgación de la ley del ISSSTE. En 1959, en el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se le añade un apartado B al artículo 123 constitucional para garantizar los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. En ese mismo año se promulgó la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. La ley del ISSSTE ha tenido reformas en 1984 durante el mandato de Miguel de la Madrid. Ahí se dan como beneficios pensión por jubilación, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, pensión por invalidez, pensión por causa de muerte, pensión por cesantía en edad avanzada. En el año 2007, con el gobierno de Felipe Calderón, se reforman los sistemas de las pensiones y se reconoce la portabilidad de los derechos mediante el libre cambio de un seguro social a otro, es decir, la suma de cotizaciones y tiempos de espera mediante reconocimiento entre el ISSSTE y el IMSS y entre el Infonavit y el FOBISSSTE. Conceptualización. Debemos entender tres importantes conceptos. Seguridad social es el instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a la salud. Asistencia social. Conjunto de normas de todo tipo que integran una actividad del Estado y, en su caso, de los particulares, destinados a procurar una condición más digna, decorosa y humana para aquellas personas que requieren del socorro y la ayuda altruista. Y finalmente, previsión social. Es el conjunto de acciones públicas o privadas destinadas a la protección de la población en general y de los trabajadores y sus familias en particular, contra las contingencias o desastres que provengan de situaciones distintas. La seguridad social tiene los siguientes principios: la solidaridad, subsidiariedad, inmediatez, irrenunciabilidad, igualdad, universalidad e integridad. Fuentes de la seguridad social. En primer lugar tenemos a la justicia social, que es lograr que la sociedad y sobre todo el Estado aseguren a los hombres sin distingo alguno de que cada persona tenga una vida digna, decorosa y respetando sus derechos inalienables. El derecho social, que está destinado a atender y regular la protección de las clases sociales económicamente débiles y el aseguramiento de una vida decorosa. Fuentes formales. En la cúspide tenemos a la Constitución, en su artículo 123, donde se garantiza el trabajo y la previsión social, consagra los derechos integrados a favor de la clase trabajadora, incluye un conjunto de garantías sociales en el marco jurídico básico. De ahí le siguen la Ley del Seguro Social, otras legislaciones relativas al Seguro Social, reglamentos, los acuerdos del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, las sentencias ejecutorias y resoluciones en procedimientos jurisdiccionales y finalmente los acuerdos internacionales de los cuales México forme parte, que hayan sido suscritos por el presidente y ratificados por el Senado. Sujetos de la seguridad social. Tenemos a dos
tipos de sujetos. El primero es sujetos de aseguramiento y el segundo sujetos obligados. De los sujetos del aseguramiento tenemos a los que están bajo el régimen obligatorio, que son todas las personas físicas que están subordinadas, los socios de sociedades cooperativas, las personas que determina el Ejecutivo Federal a través de decretos y los trabajadores del hogar. En el régimen voluntario encontramos a los trabajadores de industrias familiares, trabajadores independientes, a profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y trabajadores no asalariados. En los sujetos obligados encontramos a los patrones, los cuales pueden ser personas físicas o morales. Estas deben de cumplir con obligaciones patronales que se encuentran en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Entre estas obligaciones encontramos registrarse e inscribir a sus trabajadores, comunicar altas y bajas, modificaciones de salario y demás datos, llevar registros de nóminas, registros de rayas y aparecer el número de días, entre otras obligaciones.